evaluaciones siempre en Moodle. Esas evaluaciones en total van a tener una ponderación de 20 puntos. ¿Ya? Entonces, estas evaluaciones cortas, fíjense, se van a hacer en el periodo de avance del primer parcial, se van a hacer en el periodo de avance del segundo parcial, y para el examen final, un promedio de estas dos va a ser lo que va a calificar los 20 puntos. Lo mismo va a suceder con la auxiliatura, ¿correcto? Antes, acá me imagino el auxiliar les va a hacer trabajar en cosas y va a tener una nota de primer parcial. El auxiliar les dará cosas y va a tener una nota de segundo parcial. Y el promedio de esas notas va a venir aquí al examen final, ¿no? El resto de la normativa para las evaluaciones es la misma que la que tiene la Facultad de Ciencia y Tecnología. Cuando yo publique los exámenes, les voy a avisar, ¿ya? En clases les voy a decir sus notas ya han sido publicadas tal día. ¿Ya? Hoy ya están publicadas, hoy día. Y les voy a ir también comentando a través de avisos de Moodle cómo se está publicando, si están completas, si les falta una nota de auxiliatura, porque a veces los auxiliares se atrasan. Y igual yo publico a veces las notas y les voy a avisar, pero si es que falta alguna parte de la nota. Muy rara vez me piden revisión de exámenes porque siempre trato de tener mucho cuidado cuando yo reviso los exámenes en el área de programación. Y una vez que yo publique las notas, pues tienen 48 horas para solicitar una revisión. Esto sirve para estos 3 exámenes. El examen que no admite apelaciones es el de la segunda instancia, ya por normativa sancionadora. Entonces, esta solicitud la tienen que realizar por mensaje de correo indicando su nombre de la materia al correo que está registrado en el WebSys. ¿Ya? Sí, 48 horas. Pasado eso, ni me pidan revisión. Eso. Usualmente no me piden revisión. A ver, ¿qué otras consideraciones tenemos que tener muy en cuenta en taller de ingeniería? En estructura de datos o en la materia. Necesitamos definir algún conjunto de normas para llevarnos bien. Ya no lleguen demasiado tarde porque ustedes están viendo que siempre me están pidiendo admitir y eso es una distracción. Bueno, yo me llevo muy bien con eso, pero no es muy bonito estar teniendo que aceptar en cualquier momento de la clase. Al principio sí. Entonces, 15 minutos, digamos, de retraso. De lo mismo yo, cuando si no entro a una reunión en 15 minutos es porque algo raro ha pasado. Siempre voy a tratar, en caso de que tenga alguna reunión o alguna otra actividad, voy a tratar de avisarles con tiempito para no tenerlos ahí colgados. ¿Ya? Depende de ustedes, chicos. Ustedes deberían poder entrar con su correo institucional, ¿ya? Entonces depende de cada uno. Yo no tengo problemas si manejan el correo institucional o su correo personal. Lo que sí es interesante es que tengan ciertas normas, ¿no? Para poder acceder al curso, ¿de acuerdo? Porque la intención es que esta hora y media que estamos martes y hora y media que estamos miércoles le saquemos el mayor provecho de interacción. Obviamente casi yo siempre hablo y ustedes casi están calladitos, pero la intención es que no estén tan callados, ¿correcto? Ustedes saquenle provecho a esta hora y media que estamos. ¿Entendido? En Moodle hay un archivo que se llama BSI, que son las normas de buena conducta y ética. ¿Ya? A ver, Humberto, ¿qué código has usado? Humberto. Buenas tardes, Inge. Sí. Ah, yo también tenía el mismo problema. Usé el código que está en la WebSys, en el
en lo que me he escrito en el grupo 3 y igual me sale error. No sé si tal vez me estoy inscribiendo a otro grupo. Hay un A ver, chicos, módulo. a ver, chicos, realmente algo que tienen que aprender en la vida, algo que tienen que aprender en la vida, joven, es a leer, ¿ya? En el website dice que este código es el código de un enlace a una sala en Meet. Este es el código de tu sala de reuniones. No es el código de Moodle. En ningún lugar dice que ese es un código de registro al Moodle. Ahí abajito dice que este código corresponde a una sala de Meet para hacer clases. Y en ese mensaje que he puesto en el website dice, primer día de clases se les dirá cómo proceder para el registro en Moodle. Eso dice, ¿cierto? Sí, yo usé el código que estaba arribita, ¿no? El del Pero ¿y Meet. por qué? Si en el mensaje te dice que ese código corresponde a una sala de Meet. Obvio que les va a salir error. Ese no es código. Ok, el código de registro al curso, y ahorita que haberles dicho, eso es Somos Dos. Ya vamos a llegar a ese paso, ¿ya? El código de matriculación es Somos Dos. ¿Ya? Con ese código de matrícula. Ok, en Moodle entonces hay un archivo que se llama BCIE, que son las normas de buena conducta y ética, ya que van a regir su comportamiento. Lastimosamente en elementos de programación he identificado los 2 semestres que he dado clases vía virtual, malas conductas y malos comportamientos, o sea, comportamientos antiéticos, ¿ya? Lo cual deriva automáticamente en que el estudiante que esté involucrado en una de estas cosas tenga una nota final de 1. Entonces, ¿qué me voy a asegurar? Que en tu nota final, fíjense, vaya un 1. No importa en qué instante de tiempo yo haya detectado que has incumplido las normas de buena conducta y ética, entonces yo considero que eso es un fraude, automáticamente tu nota va a ser un 1. ¿Ya? Eso quiero que quede bien claro en la materia. ¿Estamos claros en eso, chicos? No quiero luego reclamos que licenciada, solo el parcial, no. Es todo el semestre. Automáticamente te aplazas y te aplazas con un no. ¿Alguna duda, alguna queja, alguna observación al respecto? Ok. Entonces, la otra cosa que no quiero que haga, si tienen una nota de reprobación, ¿de acuerdo? No me pidan que esta nota milagrosamente se vuelva en un 0, que significa, no es nota, ¿no ve? Que es un estado que dice abandono. No lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Esto no va a ocurrir. ¿Entendido? Tengo mis razones y explicarlas va a ser un montón de tiempo. Tengo mis razones de no hacer esto a finales de semestre. Ya entonces no pierdan el tiempo diciéndome, me ha sucedido esto, dicen que por favor, próximo semestre voy a estudiar, póngame abandono porque mi CARDEX, no. ¿De acuerdo? Una nota de reprobación jamás se convierte en abandono. Entonces me voy a asegurar que por lo menos en tus exámenes, en tus parciales, si das, tu nota mínima sea 5, ¿de acuerdo? Pues que si está dividido entre 2, tu nota final, ¿cuánto vaya a ser? Vaya a ser 3. La única vez que yo te pongo un 1 en un parcial, fíjense, si yo te pongo un 1 en un parcial, eso quiere decir que has roto alguna norma de buena conducta y ética. ¿Ya? Y eso merece un 1. Automáticamente, entonces, como les decía, su nota final ser 1. ¿Correcto? Entonces, mi escala de calificación 1 es para mis reprobados con deshonra. ¿Ya? Y a partir del 2 al 50,
está destinado a mis reprobados con honor, honorables, honrados y honestos. Y obviamente el 51 al 100 está para los aprobados. ¿De acuerdo? Entonces, cuando te pongo un 1, muy revés, me equivoco. Ya voy a tener las pruebas suficientes para ponerte un 1 en tu nota. ¿De acuerdo? No quiero que haya luego que no sabía, que dicen yo no vine. Bueno, si vas a pasar clases conmigo, tu responsabilidad es enterarte de las reglas del curso. Les estamos destinando tiempo a decirlas de forma clara y concisa. ¿Ya? Ok, la bibliografía a manejar está en estos. Este librito es interesante para la parte de elementos de programación. ¿De acuerdo? Este y este son el mismo, solamente que este es antiguito. Este es una versión que está en Java, pero a mí lo que me interesa más que digamos el código viene a ser el pensamiento y las reglas normativas que tiene el librito de Thinking Recursively. Esto lo tienen en Moodle. Este libro también es interesante para la gente que piensa que tiene un poquito de falla en Intro a la Progra, entonces les recomiendo que vayan a leer del capítulo 1 al 9, ¿ya? Como ya saben programar, les va a ser bastante sencillo entender este libro y esta vamos a utilizar para la parte de elementos de programación. Además de eso, en Moodle tienen otro libro que habla de estructura de datos y nuevamente no se fijen tanto en las implementaciones, sino más bien en lo que son los conceptos. Como su compañero decía, el código de matriculación a Moodle, nosotros vamos a utilizar Moodle como plataforma, entonces el código de matriculación es este, ¿no? Es en todo minúsculas, todo seguido. Código de matriculación es somos dos, ¿correcto? Ese es el código. Ya no deberían tener problemas. Hay un ejemplo, fíjense, en Moodle ya tienen un ejemplo de cómo hacer prácticas en BLP, BPL, se llama ya, en Laboratorio Virtual Programming Laboratory, o que sería un laboratorio virtual de programación en castellano. ¿Ya? Está en inglés, está en castellano. Entonces, quiero que vayan a revisar ese video, quiero que vayan a probar un poquito cómo son los ejemplos para trabajar con este tipo de prácticas, porque muchas prácticas en la plataforma van a ser de este estilo. Si tienen alguna duda, bueno, me van preguntando en horarios de clases. Hasta acá. Todavía no tienen auxiliar, ¿correcto? Los auxiliares recién están en proceso de selección y evaluación. Por lo tanto, yo creo que con mucha suerte la próxima semana ya tendrán auxiliares. Con mucha suerte, por lo menos el nombre ya lo tendremos. Por el momento no tenemos auxiliar asignado. ¿Sí? ¿Alguna? ¿Algo que quieran acotar, jóvenes? ¿Es decirlo ahora o callar para siempre? ¿Ninguna? Sí, no, te cuento, puedes o no también. Es deseable que estés con los correos institucionales porque ahí estás con código SIS. Pero más para las reuniones de Meet, si entras con tus correos institucionales, ya puedes estar en las salas inclusive. ¿Verdad? Porque yo podría invitarles directamente a sus correos institucionales a la sala de Meet, pero ustedes saben que, no sé, sus conquistas estudiantiles abren y cierran el sistema de inscripciones cuando les da la gana, entonces es muy difícil tener
las listas oficiales y estar subiendo, bajando invitaciones directas en Meet no me parece interesante. Prefiero dejarlo así y no deberíamos tener problemas si nos restringimos en tiempo de ingreso a la sala. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, Lice. Bueno, ya que somos bastantes estudiantes, somos más de 100, y seguramente hay muchos todavía que van a aparecer en parciales directamente. Pero lo que le quería decir es que a veces somos tantos que quizás podemos coincidir en ideas y en código cuando hagamos una implementación del examen, y seguro ustedes lo pueden tomar como fraude, ¿no? A pesar de que ese no ha sido el caso. Usted nos puede calificar con una nota de 1 porque lo está tomando como fraude, pero en realidad solo han coincidido, digamos, con la idea y han hecho parecido el sintaxis. En ese caso, ¿será que podamos hablar, digamos, personalmente con usted para defender nuestro código? La historia me ha dado la razón todas las veces, te cuento. Y lastimosamente, los códigos que identifican un fraude no son correctos. Y existen lugares en los cuales hay similitudes, pero que tú ni soñando las vas a tener. Espacios. El anterior semestre les he dado una charla a mis estudiantes de elementos de programación. He quemado una clase entera diciéndoles, ¿no? Encuentre las 6 diferencias lógicas de códigos. Les he mostrado a los estudiantes sin saber qué era. Y al terminar la clase les he dicho que esos eran códigos de sus compañeros. Y toditos sus compañeros han coincidido en que eran copias lógicas. Entonces tengo un evaluador de plagio lógico, ya que hace análisis sintáctico de la lógica, ni siquiera es sintaxis, ¿no? Y lo chistoso es que ninguna de esas soluciones era correcta. Entonces, que dos personas piensen mal igual, no hay tal cosa. ¿De acuerdo? Ok, Lisa. Eso. Entonces, cuando yo te pongo un 1, realmente tengo pruebas de que te lo mereces. No te voy a poner un 1 si no estoy segura. ¿Está bien? Por eso es que me tomo el tiempo del mundo para revisar. Y el anterior año, la verdad, he renegado bastante porque es mucha pérdida de tiempo tener que revisar, entender la lógica particular de cada persona y encima estar haciendo de policía, ¿se dan cuenta? Es mucho tiempo invertido en cosas que no se debería invertir. O sea, es mi trabajo revisar los exámenes, pero no es mi trabajo ser una policía. ¿Entendido? Pero de todas maneras, es, no es fácil, ¿no? Es relativamente, ¿cómo podríamos decir? Sistemático encontrar las trampas. ¿De acuerdo? Entonces, siempre yo les hablo a los estudiantes que ya no están en colegio y ya no es solamente aprobar la materia, ustedes se están formando para ser los profesionales del futuro, entonces esto es parte de su formación. Yo sé que a veces las materias suelen ser muy rudas y duras algunas, pero hay que ponerle empeño, porque si hay personas que han podido aprobar la materia, ¿qué es lo que ellos tienen que no tengan ustedes? Nada, ¿correcto? Entonces tienen que hacer buen uso del privilegio que tienen de poder estudiar una carrera universitaria prácticamente con cero costo, ¿ya? Así que hay que nomás echarle las cosas con ganas y ser bastante honorable y honrado en el mundo. Y yo pienso que millonario no te volverás, pero por lo menos vas a vivir tranquilo y vas a poder dormir en paz todas las noches. Esa es la idea.
¿de acuerdo? Me molesta muchísimo que la gente quiera sacar ventaja de las cosas que tiene. De hecho, ya tienen un montón de cosas a favor, muchas oportunidades para poder estudiar y hacerlo bien. Y a la larga, eso les va a ayudar también a ustedes, ¿no? Son los profesionales que están saliendo. O sea, el prestigio de la universidad también recae en sus personas. Imagina, los profesionales que salen de la universidad son ustedes. Y cuando dicen es profesional, son una macana, entonces están hablando de ustedes, ¿se dan cuenta? Y probablemente muchos son, entre comillas, una macana porque su vida universitaria la han hecho como han podido, como han querido, lleno de fraude, y no me parece justo para la gente que realmente lo hace bien y que tiene buenas conductas y éticamente es un estudiante y futuro profesional muy pro dentro del mercado de trabajo. ¿Ya? Entonces, en eso sí que soy muy, muy estricta, ¿ya? Y tengo mucho cuidado en poner un... ¿Estamos de acuerdo? Ok, si no tienen más información útil que quisieran, ay, jóvenes, que quisieran añadir, entonces vamos a continuar. A ver, no te aparece mi curso. Este es el curso. ¿De acuerdo? Así se llama. Elementos de programación y estructura de datos mayúscula. ¿De acuerdo? No tiene G2 ni G3 ni nada. Está en Moodle 3. ¿Ya? Búscalo, porque serías el único que no lo estaría encontrando. Fíjate, ¿cuántos participantes tengo? Ah, se me fue. Se me fue la sesión. Entonces, a ver, vamos a ver cuántos. Mira, tengo 232 estudiantes que dicen lo contrario de IMAT. ¿De acuerdo? Búscalo. Hay un buscador ahí abajito. Busca elementos y te va a salir probablemente más de un grupo. Pero este que está en pura mayúscula, así que lo estoy regentando yo, ese es el grupo al que tienes que registrarte. ¿Ya? Ok. Lo que vamos a hacer hoy día es una revisión muy rápida de lo que se supone. Yo necesito que ustedes dominen en elementos de la materia de Intro a la Programación. Ya vamos a hacerlo. Me han pedido que trabaje en fondo negro por cuestiones de vista, dicen. Y sí, se ven mucho mejor los restantes colores, aunque a mí me encanta muchísimo el blanco. Pero bueno, vamos a hacerlo para que podamos ver. A ver, vamos a empezar a trabajar con algunos conceptos que básicamente nos vamos a poner de acuerdo. Ya vamos a hablar en lenguaje técnico, que es el correcto. En Intro a la Programación probablemente los docentes, en nuestra intención de que entiendan qué es programar y de que puedan dar sus primeros pasitos en programación, a veces se enseña con uso de mucha metáfora y con mucho lenguaje coloquial, que está bien, te funciona para fines de aprendizaje, pero en la comunidad de programadores tú ya tienes que hablar con propiedad, ¿de acuerdo? Ya no puedes estar hablando con metáforas, porque las metáforas probablemente incluso las agarramos en un contexto muy boliviano que no va a ser probablemente útil en otro contexto de otro país. Y la formación que ustedes están recibiendo es para que te puedas comunicar con cualquier programador del mundo. ¿Ya? Esa es una gran ventaja de utilizar lenguajes artificiales. Entonces, conocimiento también es universal de lo que nosotros vemos en las materias básicas, por lo que es importante ponernos de acuerdo en algunos conceptos y terminología que vamos a manejar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con esto, como había empezado con sus compañeros del otro curso, y vamos a indicar, a ver, la programación básicamente hay, dependiendo de los autores que tú lees, hay gente que te dice que el programar básicamente es hacer procesos que empiezan con C, son las famosas 3 Cs. Dice, un proceso es copiar, el otro proceso es calcular y el otro proceso es comparar.
Con esas 3 Cs dice que tú puedes programar y puedes resolver problemas hasta muy complicados en programación imperativa, ¿ya? Es en este sentido que este concepto o este término de expresión toma un valor muy importante dentro de lo que es el mundo de programación, ya que te permite cubrir 2 de las Cs, te permite hacer comparaciones y te permite hacer cálculos, ¿ya? Entonces, las expresiones dentro del mundo de la programación es algo que todo programador tiene que saber qué es. Una expresión, ¿qué es? Es todo aquello que se puede evaluar, ¿ya? Si tú puedes evaluar, entonces es una expresión. Y resultado de evaluar qué tú obtienes, tú vas a obtener un resultado, ¿correcto? Y este resultado usualmente va a estar enmarcado en algún tipo de dominio de valor. Por ejemplo, si yo le digo 3 más 5, eso se puede evaluar. 3 más 5 es una expresión que se puede evaluar, que me obtiene un resultado, y a su vez ese resultado pertenece a algún tipo específico, ¿ya? Esa es una expresión. Entonces, repito, una expresión en programación es un concepto muy importante, porque a través de este concepto de la expresión yo puedo empezar a generar nuevos datos sobre otros datos. Yo tengo el dato 3, tengo el dato 5, los someto a una operación a través de una expresión y obtengo un nuevo dato que es el 8. ¿De acuerdo? Por eso es importante la expresión. En términos sintácticos y estructurales, una expresión, fíjense qué cosa puede ser. Una expresión puede ser un valor o una contenedora constante. Puede ser una variable, ¿ya? Puede ser una expresión, operador, otra expresión, ¿correcto? Puede ser operador, expresión. O puede ser expresión agrupada. O puede ser alguna función para un valor X. ¿Ya? Todo eso puede ser una expresión estructuralmente hablando. Ejemplo de este, fíjense, a ver, acá vamos a ponerle con otro colorcito, ejemplos de estas expresiones. Nosotros tenemos, por ejemplo, el 3. ¿El 3 se puede evaluar? Sí. ¿Y qué me va a dar? Un resultado. ¿Y cuál es el resultado? 3. ¿De qué tipo es? Entero. ¿Ya? Que también puede ser una expresión pi, ¿correcto? Pi es una contenedora constante, que cuando nosotros evaluamos qué me va a devolver su contenido o lo que representa. En este caso, que representa el 3.14, bla, 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 que es el pi. ¿Ya? Puede ser una variable, por ejemplo, a, por ejemplo, edad. Esa también es una expresión. Cuando yo evalúo a, ¿qué me va a devolver? Su contenido. Cuando yo evalúo edad, ¿qué me va a devolver? Su contenido. Cuando yo evalúo pi en términos de programación, ¿qué me va a devolver? Su contenido. Un ejemplo de este que vendría a ser, por ejemplo, a más 3. Esta es una expresión, puedo evaluar, ¿no? Esta también, fíjense, es otra expresión, puedo evaluar. Si es que todo va bien, esta expresión sintácticamente, fíjense, esta es una expresión. Pero nosotros sabemos que la sintaxis no lo es todo, que también tenemos que ver esta expresión semánticamente sea realizable. Por ejemplo, esto se puede realizar si solamente si A está en el ámbito de los números. Entonces, el tipo de resultado de esta expresión que va a ser un número. El tipo de resultado de esta expresión que va a ser un booleano, siempre y cuando A y B sean de tipo comparable. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Entonces, esto que acabo de escribirles aquí es sintaxis estructural de una expresión. Ya, eso se llama sintaxis. Entonces, expresión, operador, expresión, sintácticamente forma una expresión. Que también nosotros tenemos en términos javeros, ¿cómo hacemos? No, correcto, este es el operador unario. ¿Y qué te genera como resultado? Un valor tipo booleano, ¿ya?
Esta también es una expresión. Por ejemplo, yo puedo tener a más 3 multiplicado por 4, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, esta expresión tiene esta forma. Esta es una expresión. Y esta expresión, operador expresión, tiene esta forma. Entonces puedo componer. Y esta, al evaluar, ¿qué me debería generar? Un resultado. Obviamente, si nosotros hacemos la llamada, por ejemplo, al SQRT de 4, ¿esto qué también me va a generar? Me va a generar un resultado. Entonces, una llamada a un procedimiento, a un método, un mensaje que me genera cómo salir un resultado, también se puede utilizar como una expresión. Entonces, esto que acabamos de ver es la sintaxis, es la estructura sintáctica de una expresión, ¿de acuerdo? Entonces, aquí escribimos, esta es la estructura sintáctica de la expresión, ¿ya? Y se puede evaluar. Por debajo, cuando nosotros hacemos una expresión, siempre se tiene que considerar una cosa que se llama semántica de tipos. ¿Por qué razón? Porque resulta que toda expresión siempre pertenece a un tipo. ¿Y a qué se refiere eso? Que al evaluar, el resultado siempre va a ser de algún tipo. Entonces, acá me voy a poner, ya acá vamos a escribir, las expresiones tienen semánticas de tipo. ¿Ya? A ver, acá me voy a traer esto. Le digo, por ejemplo, A más 3 sintácticamente es correcto. Pero ¿qué pasa si A pertenece al mundo de los booleanos? Fíjense. Entonces, semánticamente por tipo es incorrecto. ¿Me entienden eso? ¿Entendieron eso que acabo de escribir? Sí, ¿verdad? Entonces, las expresiones, aparte de tener forma, tienen, obviamente, su forma de operar en las expresiones está dada por la matemática que conocemos. Pero en programación, aparte de la matemática normal que conocemos, tiene esto que está asociado, que es la semántica de tipos, que me permite decidir si es que esto está completamente correcto, sintácticamente correcto, o que definitivamente está incorrecto, sintácticamente bien, pero incorrecto semánticamente de tipos. Ya eso hay que aprender, ¿de acuerdo? ¿Qué otro elemento importante nosotros tenemos dentro de lo que es la programación? El otro que te decía, copiar, ¿ya? La otra C que te dicen, ¿no? Algunos libros para programar, copiar, calcular, comparar. Calcular y comparar se hace con expresión. El copiar, ¿con qué se hace? Con la famosa una instrucción, ¿ya? Entonces, las instrucciones, a diferencia de las expresiones que se hacen, se ejecutan, ¿ya? Las instrucciones se ejecutan. Y se ejecutan siempre asociadas a una semántica operacional. ¿De acuerdo? Y la mayoría de las instrucciones, fíjense, están asociadas a su vez con expresión. Dentro de las instrucciones, nosotros podemos identificar 3 grandes grupos de instrucción. Las instrucciones que les vamos a llamar que son de interacción. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos las de interacción, que son aquellas que me permiten hacer lecturas o escrituras. Los famosos System In, los famosos System Out, Read Line, ¿ya? Read Line, lecturas o escrituras. Estas instrucciones muy rara vez las vamos a ver en elementos, ¿de acuerdo? Porque en elementos lo más interesados en qué vamos a estar va a ser en resolver los problemas. Entonces, entre las instrucciones están las de interacción. Luego están las famosas que se llaman normativas, ¿de acuerdo? O reglamentarias también que se llaman, que te las definen o te las dan los lenguajes de programación de acuerdo al tipo de lenguaje de programación que tienen. Entre estas, por ejemplo, están las famosas declaraciones.
Ya, la declaración, por ejemplo, es una instrucción normativa, no tiene valor funcional, pero sí tiene valor de desambiguar. Y esto usualmente se utiliza muchísimo en lenguajes de programación que están estáticamente tipados. Así se llama. Por ejemplo, cuando el lenguaje de programación que tú estás utilizando no tiene capacidad de inferir el tipo de una variable, por ejemplo acá, si nosotros tuviéramos esta expresión, nosotros podríamos decir que esta es correcta bajo la suposición e inferencia de que A debería ser una contenedora de tipo entero, ¿ya? Entonces así podríamos inferir sin necesidad de decir de qué tipo es A, no le digo el tipo, correcto, nunca le he dicho de qué tipo es A. Pero aquí yo puedo inferir que A debería tener un entero si es que es correcta y si es que en el resto del contexto ese A no toma algún otro tipo de dato por inferencia. Entonces fíjense acá, si yo le digo A más 3, eso va a compilar. Pero si luego yo le digo A true, entonces aquí ya me va a generar un error, porque aquí por inferencia me está diciendo que A debería ser entero y aquí le estoy diciendo que es boolean, entonces ahí me genera un error. Eso serían lenguajes de programación que son dinámicamente tipados. Los lenguajes que nosotros estudiamos son lenguajes estáticamente tipados. JDK es estáticamente tipado. Otra normativa, por ejemplo, es el famoso return. Entonces, aquí tienen ustedes también que tener cuidado e ir a averiguar en el lenguaje de programación para qué sirve el return. En términos, hay algunos lenguajes en los cuales no necesitas ponerle return, ¿de acuerdo? Más bien tú dices cuál es la variable de retorno y de donde sea y por donde sea y una vez que terminas el conjunto de operaciones, lo que tenga esa contenedora que tú has decidido que va a ser tu variable de salida, ese es tu retorno, ¿ya? Incluso se puede hacer como parámetro de salida, depende de los lenguajes. El retorno entonces tiene una finalidad. ¿Y qué cosa es? Es básicamente retornar el flujo de control al lugar donde te llamaron, y el return usualmente se utiliza para cierre de métodos, ¿de acuerdo? De procesos, ¿ya? En terminología Javera, el return viene a ser un operador, ¿ya? Ok, esta también es una instrucción o una palabra reservada, o las importaciones, inclusiones que hay en los lenguajes son normativas, ¿ya? Pero alguna estructura mental, funcional, no representa, ¿sí? En Java import, en C include, correcto, esas son normativas. Ok, las instrucciones que son funcionales, nosotros solemos utilizar muchísimo esta y esta, ¿no? Las vamos a seguir utilizando porque estamos trabajando con lenguajes de programación estáticamente tipados. Entre las funcionales nosotros vamos a distinguir la poderosa instrucción de asignación. Fíjense, esta instrucción de asignación me permite hacer la otra C, que es el copiar, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace? Copia el resultado de una expresión como contenido de una contenedora. Eso hace la asignación, ¿cierto? Entonces, siempre la instrucción de asignación es una funcional porque esta ya representa algún esquema mental. ¿Qué más tenemos? Los famosos condicionales, ¿correcto? Tenemos básicamente dos, que son los condicionales simples y los condicionales múltiples, ¿no? Por definición, los condicionales simples que me permiten elegir entre una de dos alternativas. Estas también se les conoce como las famosas instrucciones if, then, else. ¿De acuerdo? Van a tener cuidado, todo esto es un comando. El else no existe sin su if y el then tampoco existe sin su if, ¿ya? El múltiple en terminología Javera te lo provee con una otra instrucción que es el famoso switch, ¿cierto? Switch case, así sería, ¿no? En terminología Javera, C++, C y demás cosas.
Pero esta es una construcción mucho más grande que el múltiple. Ya, eso hay que ver en los lenguajes de programación, pero básicamente existen estos dos. Este que te permite elegir una de dos alternativas y este que te permite elegir una de varias alternativas. Las otras que vienen a ser son las de repetición. ¿De acuerdo? Tenemos básicamente 4 de repetición, de las cuales nosotros solamente miramos 3, ¿ya? Una es repetición por conteo sistemático, que viene a ser el famoso for, y las otras que vienen a ser por condición, ¿ya? En el cual nosotros no tenemos un umbral específico, digamos, inicio-fin de repetición, sino más bien tenemos una condición que probablemente en tiempo de ejecución va a ir asumiendo distintos valores después de evaluar que me van a permitir hacer las cosas. Entonces, por conteo está la famosa instrucción for, que sería el for do, para un rango hacer. Esta famosa instrucción de repetición se considera una instrucción de repetición de 0 o más repeticiones. En el condicional tenemos dos, ¿cierto? El por cabecera, que viene a ser el while do, ¿ya? Mientras suceda algo, hacer. Y este también es de 0 o más repeticiones, o el de pie, que sería el do while, hacer mientras. Y este sería equivalente a una estructura de repetición, de control de repetición 1 más b. Alternativamente a este también hay el repeat until. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de los lenguajes, se hace por la verdad que repites o se hace por la falsedad. Vamos a repetir hasta que suceda esto, ¿ya? O se hace mientras esto sea verdad. ¿Sí? Así funciona. Ambos son de uno más. Esas son funcionales. ¿Qué más tienen que saber en Intro a la Pro que deberían haber aprendido en Introducción a la Programación? Esto por parte de lo que es programación, ¿cierto? Por otro lado, ¿qué deberían haber aprendido? Lo que se llama descomposición funcional. Esto no importa con qué docente has llevado, tú deberías saber hacer estas cosas. Cuando tú llevas, por ejemplo, programación orientada a objetos, por definición la programación orientada a objetos, una de sus cualidades es la modularidad. ¿Qué significa eso? Que para cada saber hacer de un objeto, tú tienes que asignarle un método específico para proveer esa funcionalidad, ¿ya? No es tan prácticamente lo mismo, pero tienen bases conceptuales similares. La descomposición funcional, entonces, ¿qué te permite? Dado un problema grande, te permite dividir este problema en subproblemas más pequeños, ¿correcto? ¿Qué te permite hacer? Resolver estas partes más pequeñas y luego integrar estas partes para poder resolver el problema más grande, que es el problema P. Para poder hacer esta integración, fíjense, nosotros lo que vamos a hacer es una suerte de interacción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo, para resolver el problema P, lo primero que tengo que hacer es A, pero para que hacer A, yo probablemente le tengo que enviar datos. Y este A que me va a generar, probablemente me va a generar un resultado o un cambio de estado. Probablemente este resultado más algunos otros datos van a resultar ser los datos que yo necesito ponerle a D para que se pueda hacer las cosas y este a su vez me va a generar un resultado. Fíjense cómo estoy haciendo la integración a través de la interacción de estas partes y cómo vamos a interactuar con datos, resultados, datos, resultados. A estas cosas nosotros le llamamos parámetros. Cuando nosotros hacemos un módulo o una función o un subproceso, ¿ya? Lo que nosotros tenemos son parámetros, ¿no es cierto? Entonces nosotros cuando definimos un proceso,
Básicamente, ¿qué es lo que tenemos en este proceso? Vamos a tener datos de entrada, ¿no? Datos, y luego ¿qué hacemos? Definimos, ¿no es cierto?, el cuerpo que explica el procedimiento estándar por el cual este proceso se puede hacer, y ¿qué me va a generar o qué me va a especificar también? Una salida. Eso es bien importante. Ahora, dependiendo de cómo es esta salida, este proceso se puede utilizar donde se espera una expresión o se puede utilizar donde se espera un comando. Entonces, estos famosos datos, fíjense, ¿qué representan en términos de descomposición funcional? Esos datitos van a representar parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir este concepto del parámetro. Ya tenemos por un lado los parámetros formales y por otro lado tenemos este concepto que se llama parámetro actual. Los parámetros formales se llaman así en tiempo de definición del proceso, ¿de acuerdo? Y se llaman parámetros actuales en tiempo de uso del proceso. Cuando tú ejecutas, ¿cierto?, un subproceso, ¿ya? Cuando tú ejecutas, esto y es en tiempo de ejecución, se dice que estás usando, ¿correcto?, ese proceso. Y en tiempo de ejecución, fíjense, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir un proceso que se llama el proceso del paso de parámetros. ¿Qué quiere decir? Que los parámetros actuales van a ir a definir el contenido de los parámetros formales. Entonces, si nosotros tuviéramos algo así, por ejemplo, yo tengo este proceso que es sumar, en el cual yo defino que voy a tener dos parámetros formales, A y B, y le digo que me va a retornar, ¿cierto?, el resultado de hacer esa operación o esta expresión. ¿Sí? Cuando yo voy a venir a usar, fíjense, yo le voy a decir, bueno, al objeto propietario de este procedimiento, le voy a decir, anda a sumar. ¿Correcto? ¿Y qué le voy a mandar? Le puedo mandar, por ejemplo, el valor 3 y el valor X, donde X, por ejemplo, en algún instante de tiempo puede ser 7. ¿Están de acuerdo? Entonces, en este instante de tiempo, fíjense, se le conoce como parámetros formales. Aquí, A y B, ¿qué cosas son? Parámetro formal. B, ¿qué cosa es? Parámetro formal. Y en este instante de tiempo, fíjense, el 3, ¿qué cosa es? Es un parámetro actual. Y el X es un parámetro actual. Este X, ¿qué es? Va a ir como una expresión. Esta es una expresión que al evaluarse me va a conseguir el contenido de X. Yo evalúo y ese resultado lo voy a poner como contenido de B. Eso resulta ser el proceso del paso de parámetros. Entonces, este paso de parámetros en tiempo de ejecución va a decir que A se va a definir con 3, ¿correcto? Y B se va a definir con el resultado de evaluar X. Así funciona. Ya por eso se llama paso de parámetros. A esto también uno de sus compañeros me dijo que lo conocen con el nombre de argumentos. ¿Ya? En tiempo de uso a esto se llama argumento, pero el proceso no se llama, ¿no? El proceso paso de parámetro argumento no se llama así, se llama paso de parámetros y tiene esta nominación, recibe así porque se entiende que en este lado este es parámetro formal y en este lado este es un parámetro actual. ¿Ya? Entonces, el proceso del paso de parámetros básicamente se hace en tiempo de ejecución. Esto sucede en tiempo de ejecución. Y resulta ser una asignación al vuelo de los parámetros o de las contenedoras que están acá, en esta parte de la cabecera del proceso, y se definen al vuelo con los valores que tú le estás mandando aquí. Y tú le puedes mandar aquí una variable, pero en realidad no le mandas la variable. ¿Qué le mandas? El contenido de la variable, porque acá son expresiones y aquí son declaraciones. ¿Correcto?
Ok, hasta aquí. ¿Alguna duda? Todo eso sabe. Lo único que estamos haciendo es recordar. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces nos vamos a llevar bastante bien. Estamos entendiendo la terminología. ¿Ya? Ok, ¿qué otra cosa tienen que saber? Eso sería en cuanto a procesos, ¿no es cierto? Otra cosa que tienen que dominar en programación, ¿qué cosa es? Es el manejo de datos. ¿Ya? El manejo de datos, fíjense, se hace a través de lo que nosotros conocemos como abstracciones simples inicialmente. Y estas abstracciones usualmente tienen la misión de representar, ¿ya? O de representar a contenedoras que obviamente, ¿qué cosa van a tener? Van a tener prácticamente 4 cosas, tienen, ¿no? Un identificador, un ID, tiene obviamente un contenido, ¿ya? Tiene obviamente un tipo del dato que va a contener. ¿Por qué? Porque estamos agarrando lenguajes estáticamente tipados. ¿Y qué es lo que va a tener? Va a tener un espacio físico en memoria. ¿Ya? Y eso vamos a ver en el capítulo 3, mucho más específicamente este espacio físico en memoria. Estas contenedoras, fíjense, estas contenedoras, dependiendo de lo que tú vayas a hacer, entonces pueden clasificarse por tipo y manejo, ¿no? De las cosas. Estas contenedoras, fíjense, por la forma de administrar su contenido, se pueden definir en 2 grupos, ¿ya? Entonces, decimos, por la forma de administrar contenido, estas contenedoras, fíjense, se pueden definir en variables o se pueden definir en constantes. ¿Ya? Bien importante. Entonces, toda variable tiene nombre, tiene contenido, tiene tipo, tiene espacio físico. Y toda constante también tiene identificador, contenido, tipo, espacio físico en memoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo se dice que es variable? Cuando la variable mientras vive, ¿ya? Cambia de contenido. ¿Esto cuándo sucede? Cuando nosotros estamos en tiempo de ejecución. Y una constante es cuando no cambia de contenido. Dices. Entonces, en tiempo de ejecución, fíjense, estos datos, resulta que todo lo que hacemos en programación tiene vida, ¿de acuerdo? Los datos, los procesos tienen vida. Entonces, estos datos, estas abstracciones, estas contenedoras, resulta que van a tener vida, ¿de acuerdo? Tienen entonces un tiempo de vida estos datos, ¿de acuerdo? O estas contenedoras. Si nosotros decimos que vamos a tener una contenedora que va a ir cambiando su contenido mientras vive, entonces estamos hablando de variable. Pero si decimos que vamos a tener una contenedora que no va a cambiar de contenidos mientras vive, entonces estamos hablando de una constante. ¿Ya? Ahora, por el tipo de contenido que tiene, por el tipo de contenido que tiene una contenedora, fíjense, se puede clasificar en 2 grandes grupos, en 5 primitivas, o se pueden clasificar en compuestas complejas, tipos de grande como tú quieras. ¿Ya? Entonces acá fíjense ejemplos. Ustedes ya saben manejar esto, saben manejar. En los simples están todos aquellos que son tipificación primitiva, por ejemplo el entero, el double, ¿ya? El char, esos son tipos de datos o tipos de contenedoras simples. Pueden ser variable simple, constante simple, ¿ya?
Y por el tipo de contenido compuesto, aquí nosotros podemos tener los famosos arreglos, ¿correcto? Podemos tener los objetos, ya que son contenedoras de tipo compuesto, ¿ya? O podemos tener un tipo de dato abstracto, ¿correcto? Que también se denominan así las estructuras de datos. Podemos tener una variable, un arreglo variable, podemos tener un arreglo constante también, si yo quiero. Puedo tener un objeto variable o puedo tener un objeto inmutable, ¿ya? Que no varía de estado. ¿Ya? Puedo tener un TDA variable, puedo tener un TDA constante. ¿Ya? Eso también deberían saber. Y una tercera categoría, ¿de acuerdo? Que te dice por el tiempo de vida. ¿Ya? Por el tiempo de vida, esto no vamos a ver, no se ve, bueno, sí vemos, pero no vemos la otra parte. Existen las temporales y las persistentes. Entonces podemos tener, fíjense, variables temporales, variables persistentes, así se llama, ¿ya? Nosotros trabajamos con estas. Las temporales son su vida, la vida es equivalente a la vida del proceso que la usa. ¿Ya? ¿Qué usa? Y a su vez, la vida del proceso es equivalente a la vida del programa que lo usa. Y así sucesivamente va hacia arriba, ¿no ve? Pero una vez que el programa termina, todo lo que tenían estas contenedoras se pierde. Esas son temporales. Las persistentes tienen vida aún después del programa. Vida aún después del programa. Ya, si nosotros vemos desde un punto de vista más general, fíjense, sus archivos, sus .java son variables, son contenedoras, variables compuestas persistentes, porque a pesar de que la máquina se apaga, siguen existiendo. ¿Entienden eso, jóvenes? ¿No entienden? Ah, ya, sí. ¿De acuerdo? Entonces, nunca jamás ponerse a pensar que el único que existen son variables, no. Pueden haber variables, pueden haber constantes. Las variables pueden ser simples, compuestas. Las variables pueden ser temporales, persistentes. Las constantes pueden ser simples, pueden ser compuestas, pueden ser temporales, pueden ser persistentes. ¿Ya? Y todas esas yo le llamo contenedoras, porque la misión básica de estas, ¿qué cosa es? Es contener contenido. ¿Ya? A ver, dentro de las complicadas que hemos visto y hemos tocado, ay, por Dios, miren, y hemos tocado dos, ¿correcto? Los arreglos y los objetos. Entonces, vamos a ir viendo un poquito lo que son los arreglos. A ver, vamos a ver cómo están en esto de arreglos. Según tenemos planificado los docentes de Intro a la Progra, ustedes al terminar lo que es Intro a la Progra deberían saber el concepto de lo que es un arreglo. Deberían saber, obviamente, unidimensional. ¿Ya? Deberían saber el concepto de lo que es un arreglo bidimensional. Y entre estos también deberían saber el concepto de lo que es una matriz. ¿Ya? Entonces, toda matriz se considera un arreglo bidimensional, pero no todo arreglo bidimensional es una matriz. ¿Ya? Los arreglos unidimensionales en dibujitos los solemos mostrar así. En dibujitos solemos mostrarlo así. ¿No? Chin, 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 chin. Los arreglos bidimensionales, fíjense, podrían ser cosas, podrían ser cosas así. A ver, vamos a mejorar un poquito el pulso. Nos venimos acá.
Nos venimos por acá, ahí, y podemos venir hasta acá. ¿Correcto? Eso puede ser una contenedora bidimensional. ¿Qué tienen de particular, por ejemplo, los arreglos? Los arreglos que me permiten almacenar datos, colecciones de datos. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes observan aquí, este es un arreglo bidimensional. Este también es un arreglo bidimensional, pero a estos nosotros, por la forma que tienen, que asumen, nosotros le conocemos con el nombre de matrices. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué tiene de diferente con el que tenemos hacia la izquierda? Es que todas las filas tienen la misma cantidad de columnas. En este caso, a cada una de estas nosotros le conocemos con el nombre de celda, ¿cierto? Tanto aquí como aquí. Entonces, cada una de estas, ¿qué se llama? Se llama celda. Esta también, cualquiera de estas, se conoce con el nombre de celda, ¿cierto? Los arreglos que te proveen, fíjense, dependiendo de lo que tú vayas a querer hacer, todo arreglo tiene un ID, un identificador. ¿Ya? Al ser una contenedora, tiene las mismas cosas que tiene una contenedora, obviamente. Tiene contenido, pero no solamente uno, ¿cierto? Tiene varios contenidos, hartos contenidos, porque su misión es almacenar una colección de datos. ¿Qué también tiene asociado? Tiene un tipo de dato, ¿correcto? ¿Y qué también tiene asociado? Tiene varios lugares físicos, ¿correcto? En memoria. Todo arreglo, fíjense, además de eso, tiene un otro dato que es el tamaño. ¿De acuerdo? En este caso, si tiene solo un tamaño, se dice que es un arreglo unidimensional. Y además, asociado con el tamaño, se tiene un otro concepto que se denomina índice, ¿cierto? ¿Y este índice qué es? Este índice representa la posición dentro de un arreglo, ¿ya? Entonces, cada celda ocupa, fíjense, ocupa una posición. Ahora, la posición acá va a depender de cuántas dimensiones tiene tu arreglo. En el caso de un arreglo unidimensional, fíjense, tiene un tamaño y tu índice identifica una posición. ¿Ya? En tu arreglo bidimensional, en ambos casos, todo arreglo bidimensional que tiene identificador, obviamente. ¿Qué tiene? Tiene contenidos, porque esa es su misión, ¿cierto? La misión de un arreglo es almacenar colecciones de datos. ¿Qué tiene? Tiene un tipo asociado. Eso es bien importante. ¿Qué tiene? Obviamente tiene varios lugares físicos en memoria. ¿Sí? Eso es lo que tiene. ¿Correcto? ¿Qué más tiene? A diferencia del otro, tiene dos tamaños. ¿Ya? ¿Cuántos? Dos. ¿Ya? El primer tamaño identifica la cantidad de filas y el segundo tamaño, que tiene este arreglo bidimensional, identifica la cantidad de columnas, que por cierto no necesariamente es igual. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos arreglos bidimensionales tienen también índices, ¿cierto? Que serían dos. Entonces tiene un índice de las filas y tiene un índice de las columnas, ¿correcto? Por lo tanto, para acceder a una celda de un arreglo bidimensional, yo ya tengo que hacer referencia a los índices. Los arreglos, así como estamos viendo, proveen de operadores de acceso, ¿ya?
Entonces, resulta que estos corchetes abierto y cerrado son operadores de acceso a cada posición de la colección de la red. Entonces, estos operadores de acceso los vamos a utilizar en número y cantidad, fíjense, y cantidad que se requiere. Por ejemplo, si nosotros tenemos un arreglo unidimensional, ¿cuántas parejas vamos a tener de estos? Uno. Pero si yo tengo un arreglo bidimensional, entonces para entrar a una celda, probablemente ¿cuántas paredes voy a utilizar? Dos. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo, jóvenes? Que en los arreglos en definitiva que habían sido contenedoras de información, de colecciones de datos. ¿Ya? Y que básicamente tienen una sola operación. Y la operación es de acceso. Me permite acceder a cada una de las celdas de la red. ¿Ya? ¿Y cómo yo accedo a cada una de las celdas? Por este concepto que es el índice. ¿Ya? Y para ello, en terminología, en muchos lenguajes de programación, se utiliza esta simbología como un operador de acceso a los arreglos. ¿Entendido? Bueno, lo dejaremos aquí y mañana las cosas que suelo hacer cuando programo para que no se sorprendan y digan, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Ya? Pero se supone que saben. Lo único que estamos haciendo es recordar y refrescar un poquito lo que con sus docentes el anterior semestre han hecho en introducción a la programación. Ustedes saben que saben, ¿correcto? Lo único que estamos, repito, es poniéndonos de acuerdo en la terminología y en el entendimiento, ¿no? Estamos afinando o estamos recordando, sobre todo, los conceptos y qué es lo que me permiten hacer estas estructuras de datos básicas. Bien, terminaremos la clase por hoy acá. Mañana vamos a continuar trabajando en la pizarra y mañana se los puedo subir en pizarra ya con todo el resumen completo. Si no tienen ninguna inquietud adicional, pues estaríamos terminando la clase acá. Bueno.